Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buen día, Héctor, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues creo que Héctor tiene algunos problemas técnicos, pero pues el día de hoy estamos arrancando el episodio número 64, que vamos a hablar de un tema bien interesante con Carlos, para eso lo invitamos. Que se trata de liderazgo y legado, ¿no? De cómo construir ese liderazgo y legado, ¿no, Héctor? Así es, espero que ya me escuchen. Fíjate que se Sí, sigue muy escuchando contento episodio. Un poco cortado, Héctor, pero a ver, dale. Okay. Sí, episodio número 64 con nuestro querido Carlos González, nuestro querido y maestro, yo podría decir. La verdad es que muy contentos de tenerte por acá, Charlie, y qué placer que nos pudiste acompañar el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer estar con ustedes, ver lo que están haciendo, ver cómo están tratando que con diferentes tipos de pláticas, pues, impactar en la gente. Entonces, la verdad, el placer es todo mío. Qué bueno, pues qué bueno. Qué bueno, Charlie, tenerte por acá. Dale, nos da mucho gusto. No, digo, nos da mucho gusto y creo que, pues, para aquellos que no conocen a Charlie, como lo conocemos, pues, ¿por qué no nos ayudas a presentarlo y hablarnos un poquito más de él para que, pues, ahora sí que todos los que nos están escuchando, pues, o viendo, pues, sepan quién es Carlos, ¿no? Por supuesto, Juan, con mucho gusto. Pues les platico, tenemos el día de hoy a Carlos González Roaro. La realidad es que, como bien nos decía, oye, ¿me presentas? Bien, tranquilo, no me vayas a echar muchas flores. Y se los platico así porque ese es Carlos. Es un súper líder que nos ha tocado, tanto Juan como un servidor, tener el placer de trabajar a su lado, de acompañarlo en algún par de locuras que por ahí nos compartió como parte de su visión y que hemos tenido oportunidad de acompañarlo, y la verdad es que es un placer y un honor tenerlo esta tarde con nosotros, ¿no? Y bueno, déjenme les platico, Carlos González Roaro, él es ingeniero industrial, de profesión, tiene una maestría en negocios, y bueno, ha tenido oportunidad de certificarse en diferentes metodologías en varias universidades en Estados Unidos y en México. Adicional a esto, pues él también ha sido conferencista también en varias universidades aquí en el país y también en algunos foros de recursos humanos como el AMEDIR. Él se ha certificado también como coach ontológico y bueno, gran parte de su experiencia ha sido en organizaciones de consumo, pues él ha tenido pues digamos, posiciones desde los niveles básicos en la organización y ha tenido la oportunidad de llegar a niveles de alto liderazgo, principalmente en el área comercial. Es un apasionado del fútbol americano, de los Osos de Chicago, si no mal me acuerdo, mi querido Charlie. Ahí verán en su Instagram bastantes fotos ahí en diferentes temas de fútbol americano. Le apasiona mucho eso, le encantan los perros, le encanta también pasar tiempo con la gente, le gusta invertir también, es cinéfilo, yo les diría, de pasión y corazón, y pues adicional a eso también yo podría decir que le gusta mucho acompañar a la gente en su desarrollo. Él, de lo que nos ha tocado ver, dejó un gran legado en una empresa que nos ha tocado coincidir, que tiene que ver con el desarrollo de gente. Ya vemos muchos que hemos pasado por su guía, por su acompañamiento, y la verdad es que me quito el sombrero el día de hoy por tener el gran placer de que Charlie esté con nosotros. Charlie, qué gustazo tenerte acá. No, muchas gracias, Héctor. Gracias por la presentación. La realidad es de que ha sido un placer, ha sido una gozada todo ese camino que tuve oportunidad de estar con ustedes. Yo creo que al final de la jornada, pues uno voltea hacia atrás y pues lo que ve son amigos, son recuerdos, son historias, ¿no? Y pues creo que hay muchas historias, muchos recuerdos y sobre todo muchos amigos, que pues tú sabes que esos mientras todavía podamos seguir respirando van a estar por todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso al final es lo que cuenta, ¿no? Creo que hay muchas cosas que cuando uno entra a una organización,
pues siempre está pensando, y creo que es válido. Creo que todos empezamos nuestras carreras profesionales pensando y qué voy a hacer y a dónde voy a llegar y yo quiero más y cosas así. Pero hay un momento donde hay un pequeño switcheo y deja uno más de pensar en uno mismo para pensar y qué voy a dejar, ¿no? O sea, el día que yo no esté, ¿cómo me van a recordar? Y qué quisiera que la gente dijese de mí y cómo puedo impactar en las personas. Y creo que cuando uno va conociendo todo esto, va viendo las diferentes actitudes de las personas, lo que hacen. Creo que cuando uno tiene la humildad suficiente para poder estar al lado de ellos y aprender, volverse un aprendiz de por vida y pues estar viendo todo lo que están haciendo, le va entendiendo uno más a las cosas. Y en ese entender de las cosas caen muchos veintes. Y en esos 20, cuando tú tienes una posición que te permite tomar decisiones, pues empiezas a tomar ese tipo de decisiones para ver cómo les puedo ayudar para que todos brillen, ¿no? Y yo creo que ese al final del camino es la jornada. Algo que siempre les he dicho a los equipos con los que he estado es, y vamos a divertirnos, ¿no? A veces tomamos las cosas como de vida o muerte y creo que todos hemos pasado momentos muy tensos y mira, te lo digo del área comercial. El área comercial es un área muy, muy numérica, muy objetiva, muy cuantitativa y pues sí. Y ahí no hay ni para dónde huir, ¿no? O sea, te dicen tienes que vender 10, vendiste 9.9, no llegaste. O sea, 9.9 no es 10, no llegaste, ¿no? Y entonces siempre hay mucha presión. Pero creo que cuando aprendes a manejar esa presión y te aprendes a distinguir de que pues también las cosas no son de vida o muerte y de que tú puedes darle la vuelta, y cuando empiezas a identificar que es a través de la gente y de tu equipo conforme te van a llegar los resultados y no tanto lo que tú digas, las cosas se empiezan a dar, ¿no? Entonces creo que por allí va. Entonces, les repito, ha sido una verdadera jornada, una gozada, y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes. Así es, Charlie, así es. Y fíjate, ahorita nos hablas pues de los grandes retos que se dan en el área comercial, más el tamaño de esta última en la que pudimos coincidir, los grandes retos que se tienen, pues el poder lograr todos esos resultados, creo que la marca o el sello de liderazgo siempre imprime un compromiso bien interesante en esos grandes equipos que se la juegan en el día a día para dar esos grandes resultados. Y fíjate que justo eso es lo que queríamos el día de hoy conversar contigo, ¿no? ¿Qué es esto del legado? ¿Cómo se construye? Ya nos dijiste ahorita algunos puntos que te han sumado, algunos puntos que te han funcionado, pero ¿qué es y cómo se construye? Cuéntanos. Mira, yo te diría que el legado es un concepto muy subjetivo, ¿no? Es algo de extremo valor y duradero que dejas atrás de ti para otras generaciones. Así te lo podría yo definir, ¿no? Si me dices es lo que la gente recuerda más de ti. O sea, el día que tú no estás, que no estás a su lado, ¿qué es lo que me recuerda más de ti, no? Y es el impacto personal que puedes dejar en otros, que puede ser positivo o negativo, ¿eh? Sí, Pero claro. todos dejamos un impacto, ¿no? Entonces, creo que delegado se va creando día a día, ¿no? Con un comportamiento a la vez. Creo que al final del día lo que yo he aprendido es que nuestros recuerdos de eventos, resultados, objetivos, son cortos, son pasajeros, se olvidan. Pero nuestras memorias de la gente que tuvo un impacto personal en nuestras vidas dura para siempre, ¿no? Yo creo que sí. Todos nosotros tenemos algún ejemplo de alguna persona que nos impactó, que su recuerdo lo tenemos, que hay anécdotas, memorias que dices, lo saco a colación y lo sigues platicando a través del tiempo, ¿no? Y creo que eso forma en ti un legado, ¿no? Yo te diría que el legado es una sumatoria de las diferencias que tú vas haciendo en las vidas de las personas, ¿no? Ya sea directo o indirectamente, ya sea formal o informalmente. La forma en que tú te estás comportando en tu día a día define cuál va a ser tu legado, ¿no? Y yo creo que de todo esto, el reto es vivir de una forma que vayas creando un legado del cual la gente quiere ser parte. O sea, dicen, yo quiero seguirlo, yo quiero ser parte, yo creo en lo que él está buscando, en la visión que él trae, ¿no? Y pues los legados,
pues no suceden por arte de magia, ¿no? Te repito, yo creo que lo vas construyendo momento a momento con pequeñas interacciones. ¿Cómo tú estás viviendo estas interacciones o cómo estás viviendo tu legado o lo que tú te propones puede elevar el espíritu de las personas, ¿no? E inspirarlos a vivir o dar resultados mejor de lo que ellos mismos creían. Entonces yo creo que, pues básicamente eso es el legado, ¿no? Es algo que da mucho valor y que dejas atrás de ti para otras generaciones. Sí, así es. Así es, Charlie. Fíjate que, y luego son momentos que inclusive ya son como parte de tu personalidad o son parte de lo que has venido construyendo, de esas definiciones que se dan en parte por tu carácter, en parte porque has definido que de esa manera es el trato que tienes con la gente. Algo que yo guardo mucho en mi mente y en mi corazón y que creo que nunca te había dicho, fíjate. Yo te conocí en un despliegue de una metodología ahí de drive-thru de los centros de distribución. Recordarás, hace algunos años, cuando cuando el centro del país todavía traía en esta empresa una parte de Michoacán. Y hacían un performance ahí para todo el proceso de comunicación y te presentaba Paco Villicaña, me presentó contigo, mira, él es Héctor León, él es tal, y ya. Pasaron unas horas, unos minutos y tal, estuvo el evento porque esto fue muy temprano en la mañana con los vendedores, terminó todo esto y al final te acercaste y me dijiste. Ya no te escuché, me acerqué y te dije algo. Nos quiso dejar en suspenso, se congeló, creo. Y se congeló para que no sepa qué fue lo que le dije. No, sí, era sorpresa. Ya regresé, mira. Algo te dije y dijiste, mejor me callo. Ya regresé. Y me decías, mi querido Héctor, te encargo mucho, por favor, a mis vendedores, entrénamelos bien, tal. Y yo le decía a mi jefe, ahí estuvo Eric Valdés también conmigo, y le decía, oye, el vicepresidente se acordó de mi nombre. O sea, no, y me quedé yo con ese compromiso porque se acordó de mi nombre. Y mira, para mí eso es súper significativo porque al final era algo que yo cuidaba mucho con los vendedores, aprenderme su nombre porque pues para la gente es importante cómo te llamas, ¿no? Y no es lo mismo ver de venga joven a que te digan, mira Héctor, mira Carlos, mira Juan. Y recuerdo que me dijiste, te encargo mucho a mis vendedores, entrénamelos bien y ojo con la participación de mercado, porque acuérdate que la batalla es 80-20, me dijiste, ¿no? Entonces, eso lo tengo bien grabado, Carlos. Y yo te diría como que esos pequeños momentos son momentos que van dejando esa huella y más adelante en el tiempo, en otras circunstancias, bajo otras conexiones, se generan esa combinación donde la gente presta el talento y el servicio al apoyo de la visión que tienen ciertos líderes y pues esa construcción del legado, como bien dices, pues sucede en momentos que ni siquiera planeas. ¿Por qué? Porque has venido como trabajando esa marca, has venido trabajando una serie de temas y pues mira, más o menos es una parte que tengo bien grabada en la mente y en el corazón. ¿Cómo ves, Juan? Van saliendo aquí las historias. Sí, la verdad es que se le pone a uno la piel chinita cuando se acuerda de ese tipo de detalles y pequeños detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? O sea, tú dijiste algo ahorita, se acordó de mi nombre, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? Yo soy muy malo para los nombres, pero sí trato de siempre buscar a la gente por su nombre y pues bueno, es algo que he estado trabajando, pero es importante porque es un pequeñito detalle que en ti generó una gran huella. Y hablando de eso, Charlie, ¿a ti qué te han dejado otros líderes? ¿Qué tipo de legado te han dejado otros líderes con los que has trabajado? Mira, es bien interesante porque me acuerdo del nombre de todas las personas que han sido mis superiores, ¿no? Y no me voy a ir hasta atrás, pero me voy a mis dos últimas empresas, ¿no? A Aceros Nacionales tuve 3 jefes, tuve al ingeniero Florencio Villegas, al ingeniero Roberto Chávez, al licenciado José Luis Larrazábal, y luego entré a PepsiCo, y en PepsiCo tuve 19 diferentes jefes, aunque en realidad cambié de jefe 23 veces, porque algunos de ellos fueron 2 o incluso 3 veces mi jefe, ¿no? O sea, masoquismo total, ¿no? Que dicen, va de nuevo, ¿no?
Y entonces cuando tú empiezas a ver eso, pues si yo sumo, por ejemplo, en 32 años que estuve en la empresa de alimentos, cambié de jefe 23 veces, pues casi de año y medio por jefe, ¿no? En la otra, pues si fueron casi 9 años, fueron 3, pues 3 años por jefe, ¿no? Y si sumo a todos, pues casi 1 año, 7 meses cada jefe diferente, ¿no? Y te puedo decir el nombre de todos ellos, pero yo creo que al final lo que te dejan es mucho autoconocimiento. ¿Y por qué digo eso? Porque te ayudan a formar tu propio criterio. O sea, creo que todos tenemos lo que se llama el mimetismo del líder. Yo tengo un líder el día de hoy y pues empiezas sin darte cuenta a actuar exactamente como él lo hace, casi a repetir frases y hacer cosas muy similares y no lo haces consciente, sino que lo vas siguiendo, ¿no? Pero yo creo que lo que sí puedes hacer consciente es qué es lo que quieres seguir y qué es lo que no quieres seguir. Y por eso vas formando tu propio criterio, ¿no? Entonces, creo que en toda la gente con la que me tocó trabajar, pues yo siempre vi cosas muy buenas que las intenté copiar, las intenté de adaptar y traerlas a mi vida, y vi cosas que definitivamente no me gustaban, pero que me dijeron, oye, espérate, yo las voy a evitar, yo no voy a hacer eso, no me gusta, ¿no? Pero si yo te pudiera decir, creo que hubo 3 personas en especial, quizás 4, de todos estos líderes con los que yo he trabajado, que tuvieron un común denominador y que yo creo que es lo que más me han dejado, ¿no? Y lo que más me dejaron a mí es hacerme creer que yo era capaz de hacer más cosas de lo que yo mismo pensaba que podía hacer. O sea, ellos confiaron en mí, me lo hicieron saber, y creo que esa confianza cuando te la dicen, pues tú eres el primero que dices, no, o sea, no estoy listo. Y la verdad es de que nadie está listo nunca, ¿no? O sea, esa es una realidad. Te van a cambiar de rol, te van a promover, y nadie está listo nunca. Pero yo creo que el hecho de que tengas a alguien que tú admiras, que está arriba de ti, que te dices que eres tú eres la persona, y yo estoy seguro que vas a ir, te voy a acompañar, la vas a hacer muy bien, todo eso, puta, te cambia todo, ¿no? Entonces yo te diría que lo principal que me dejaron entre todos los líderes es autoconocimiento y saber exactamente qué quería yo y qué sí, qué no, y cómo iba yo a formar mi propio estilo. Creo que al final del día uno es uno y no puedes copiar a nadie más. O sea, todos tenemos nuestras virtudes, nuestras oportunidades, etcétera, pero pues eres tú. Pero sí creo que todas estas interacciones y todos estos tiempos, pues vas copiando cositas, ¿no? Y las vas trayendo hacia ti y eso te va definiendo a ti. Pero lo principal que me han dejado los grandes líderes que he tenido es eso, el hacerme creer que yo era capaz de poder hacer más de lo que yo mismo pensaba. Fíjate qué interesante, digo, a mí me pasa algo parecido. A los inicios de mi carrera en recursos humanos también tuve un jefe que me dijo, yo te voy a enseñar lo que se debe hacer y también lo que no se debe hacer, ¿no? Me acuerdo muy bien de esa frase, íbamos en carretera rumbo a Aguascalientes o algo así, y me dijo eso, ¿no? Y luego me dio un ejemplo, se metió en sentido contrario en un lugar donde no se debería de meter, ¿verdad? Pero me dijo, esto no lo debes de hacer, dice, pero son las cosas que debes de aprender, y la verdad es que sí le aprendí mucho. Y también con ese mensaje que me dio él al principio de mi carrera, dije, pues creo que le voy a aprender a todos, así coincido contigo, a todos mis jefes les he aprendido cosas que sí quiero hacer y quiero replicar, y también cosas que hacían y que la verdad no quiero hacer y no quiero replicar, pero ya me va formando el criterio, ¿verdad? Ya me va haciendo ese sentido. Entonces, creo que está padre eso. Y lo otro que dices también es este tema de que te hacen creer, o sea, ya sea por un nivel de exigencia o porque creen en ti, te dicen, pues necesito que hagas esto, ¿verdad? Y yo creo que, y sí lo puedes hacer. Entonces, creo que esa es otra cosa que luego grandes líderes generan esos impactos, ¿no? Porque el simple hecho de que alguien que esté, igual lo que le dijiste a Héctor, ahí te encargo a mis vendedores, y ahí te encargo que estén bien entrenados, y ahí te encargo que el share of market no se pierda, pues fue una responsabilidad que se lo dijiste en cortito, pero le dejaste un retote, ¿no, Héctor? Sí, claro. Y en el camino me tocaron varias de esas, ¿no? Porque la verdad es que afortunadamente con Charlie, las veces que coincidimos,
él logró justo eso conmigo, ¿no? Me decía, a ver, mi Héctor, me lanzó un reto una persona de su equipo, Jiménez, ¿no? Me decía, oye, necesitamos desarrollar el modelo de gestión de nuestro liderazgo, Sí. ¿no? De mandos medios, ¿no? Entonces, necesito que platiques con Carlos. Carlos, tiene algunos puntos importantes que, ¿cómo decirlo? Que creo que debemos de considerar en el modelo. Y creo que esa fue otra parte, fíjate, que al final, a diferencia de otras organizaciones, pues a mí conversar con el director y con el vicepresidente no era un tema acá de super jerarquía, siempre fueron líderes muy cercanos, siempre fueron líderes que nos permitieron acercarnos a ellos, a discutir, a conversar. Y me acuerdo aquella entrevista que le hice Charlie, me decía, mira, necesitábamos, empezó a dar los inputs, ¿no? Qué cosas veía él en el modelo. Y en la medida que lo íbamos trabajando, pues era presentarle avances y decía, a ver, mi Héctor, y ahí en algunas cosas me retaba, que yo decía, ay, me la dejaste bien difícil, pero cada reto que te ponen líderes de la talla de Charlie o del mundo, que es alguien a quien también admiro mucho, pues evidentemente te invitan a subirte a ese nivel, a este escalón adicional, en donde la piensas diferente, ¿no? De cómo venías pensándolo, y es un gran reto. Para mí la verdad es que tuvimos y fíjate, otra cosa que me pasó, y más allá de una entrevista, creo que hasta es una sesión de mucho agradecimiento, Charlie, porque otro detalle que se derivó de este modelo, cuando lo liberamos, delante de 600 personas, Carlos dice, y el señor Héctor León fue el que nos ayudó a hacerlo. Entonces, yo hasta, un amigo grabó esa parte cuando Carlos la dijo, me la manda por WhatsApp, se la mando a mi papá y me contesta mi papá, estoy orgulloso de ti, güey. Ese tipo de cosas son las que se van vinculando y eventualmente te siguen comprometiendo con los líderes. Y la verdad, Charlie, muchas gracias por esos detalles, porque han sido muy significativos. Y de pronto uno dice, oye, pues pareciera ser que todos los líderes pues tienen esa chamba de dejar legado. ¿Sí es así, Charlie? ¿Es chamba de todos los líderes? ¿Es una elección? ¿Cómo funciona? Mira, yo te diría que todos, absolutamente todos, podemos dejar una huella. Y esa huella la podemos dejar seguro quizás en un núcleo reducido, ¿no? O sea, a lo mejor tú impactaste a una persona, a lo mejor tú impactaste a tu hijo, a lo mejor tú ayudaste a un amigo cuando lo visitaba, etcétera, ¿no? Pero yo te diría que para que se considere un legado, te tiene que trascender. O sea, te tiene que trascender. O sea, la gente tiene que seguir hablando de ti sin que tú te des cuenta. O sea, tú ya no estás allí, tú ya no estás en la organización, tú ya no estás en este mundo y la gente te sigue mencionando y te tiene como una referencia. Para mí eso es un legado. Entonces yo te diría, sí, todos podemos dejar una huella, no, no todos dejan un legado. Entonces, creo que y la diferencia para mí es la magnitud, ¿no? O sea, de que te trasciende, que pasa tu momento, pasa tu época y la gente sigue hablando de ti, te sigue teniendo como la referencia, etcétera. Y creo que hay cosas interesantes en los recuerdos que tú hiciste, Héctor, que a veces es importante decirlo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, mencionaste de que teníamos a Edmundo Jiménez, yo tuve el placer de trabajar con él. Y creo que eso es algo que también te define en tu estilo de liderazgo y en el legado que quieres dejar. Creo que el que tú tengas una posición jerárquica y que puede ser superior o inferior a otros no te diferencia, ¿no? Creo que cuando tú tienes una posición jerárquica que es mayor, pero tienes abajo de ti gente súper competente, tienes que saber amalgamar todas esas competencias para que a ti te hagan un mejor líder, ¿no? Y tienes que aprender a confiar en ellos y tienes que tener la humildad de dejarte liderar. O sea, a lo mejor tú eres el líder, tú eres el jefe, pero tú sabes en el fondo que hay cosas que gente tuya las hace mejor o las sabe mejor que tú. Entonces tú dales la oportunidad y tú apóyalos, tú ahí te conviertes en seguidor. Y creo que eso también empieza a hacer diferencias, ¿no? Cuando lo haces, ¿no? Y el poder estar cercano a la gente, creo que también esos multicontactos son Sí. los que van haciendo las cosas, esas multianécdotas
son las que se van quedando. O sea, a mí me encantaba salir los primeros 3 meses del año con servilletas. Y en una servilleta yo hacía un reto, entonces llegaba con Juan, que a lo mejor Juan era la persona responsable de un estado, y yo llegaba y le decía, a ver, ¿y en qué lugar va a quedar tu división, no? Y ahí con su equipo. Y no, y empezando el año. Te digo, a ver, yo quiero que tú quedes entre los 3 primeros lugares a nivel nacional. Te digo, y si quedas, pídeme lo que quieras. Y el reto es conmigo, no con la compañía. O sea, el que lo pierde es Carlos González, no es la compañía, ¿no? Y ya, y me pedían, ¿no? De que si querían una cena para todo el equipo en el restaurante que ellos escogieran, o que si querían un viaje a no sé dónde y todo eso, y el que lo iba a pagar era yo. Y yo les decía, bueno, pero si no lo haces, pues yo también pido, ¿no? Entonces yo siempre les pedía que los hombres se raparan, los que tenían cabello, o llegaran con peluca, los que ya no tenían cabello, y que las mujeres se pintaran el color ya sea de rosa o morado, ¿no? Entonces cuando llegamos a las convenciones, pues yo ya sabía quién había perdido la apuesta, ¿no? Porque llegaban muchos rapados y cosas así. Pero hubo una división, la división Juárez, que me despelucó porque ellos pidieron muchas cosas, pero ellos iban por el pentacampeonato, o sea, 5 veces seguidas de que una división quedaba campeona. La cosa no era nada fácil. Entonces, en el fondo tú dices, les voy a ganar, o sea, no van a repetir por 5ª vez. Entonces se dejaron pedir, ¿no? Que querían ahí rifar algunas televisiones para sus vendedores, y que querían una cena con todo el equipo, y que el divisional quería una botella de Don Periñón, y bueno, pedir, pues es fácil, ¿no? Y yo dije, la voy a ganar. Pero llegó el momento que ya andábamos por ahí de septiembre, octubre, y había 3 divisiones que andaban así una semana, uno se iba primero, otro segundo, y llegó el momento que yo quería perder la apuesta. Yo la quería perder, yo quería que ellos ganaran. Y me acuerdo que le hablaba al divisional y decía, entonces, ¿qué? ¿Ya vas a arrojar la toalla? ¿Ya no vas a poder? ¿O qué? Y decía, no, claro que puedo, Carlos, que no sé qué tanto, ¿no? Y en alguna ocasión hasta me pusieron en una reunión que ellos tenían, y me pusieron en el teléfono para que yo les hablara y les dijera, no, pues vendan lo que hay, no lo que quieren, porque teníamos desabasto. Digo, si ustedes quieren ganar, vendan lo que hay. Entonces, y al final quedaron campeones y me despelucaron, pero no sabes qué gusto haber perdido con ellos, ¿no? Porque eso al menos a mí me marcó. Y hubo otra que también con un supervisor que perdí, que él me pidió un viaje con su esposa, con todo pagado. Y cuando le pago el viaje, yo le decía, oye, es que ve en avión. Y su esposa nunca se había subido en avión, entonces que no, que nada. Y total que no iban en avión, le dije, bueno, vete en carro, yo te pago las casetas, la gasolina, etcétera. Llegó a un hotel donde era todo incluida para que no gastara nada, me mandó fotos y todo este rollo. Y desgraciadamente, como un mes después falleció su esposa. Entonces, el último viaje que ellos hicieron fue ese que yo perdí y que tuve la oportunidad de dárselo, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que dices, oye, o sea, ahí se van quedando, ¿no? Pudiste impactar algo, ¿no? Entonces, yo creo que son esas cosas, mi querido Héctor. Entonces, también tener la humildad para poder decir, en este momento yo sigo, yo no lidero. No por nada te decimos el Capi, Charlie, ¿no? Esa convención donde tanto tú como tu equipo agarró algunos apodos y te trascendió. Y ese apodo no se generó en esa sesión. Venía de muchas interacciones en todos los puntos de venta, en todas las interacciones con los equipos. Y la realidad es que pues son del tipo de cosas que te van marcando, que deja esas huellas, ¿no? Porque adicional a estas interacciones y estos detalles que tenías con el equipo, también como que te encargaste de darle una estructura de habilitadores alrededor. O sea, no solamente era un tema de liderazgo, también era un tema de estrategia. Era de pensar cómo desarrollar las habilidades principales del equipo, cómo nutrirlas desde un modelo que les permitiera gestionar todas las actividades y darles como mayor foco. Me acuerdo esa vez del el gran reto que nos ponía sobre la mente, que llegan los supervisores y te dicen, oye, pues ya hicimos la lista y que quitamos quién sabe cuántas actividades y le bajamos a quién sabe cuántas, ¿no? Y tú les dijiste, y todavía dejaron un montón. A ver, ustedes son los que tienen que, y las lanzabas nuevamente un reto de volver a sentarse
a conectar con estas prioridades. Y creo que son como esos componentes. ¿Cómo ves, Juan? Se está poniendo buena la charla, ¿eh? La verdad es que sí, se está poniendo muy buena, y por todo lo que comentan y esos retos y esa oportunidad, como bien dijo Carlos, pues también hay que dejar que otros lideren, ¿no? Y a veces como líderes nos puede costar trabajo eso, ¿no? Porque dices, no, pues yo soy el líder, yo soy el responsable, yo soy el que lo hago. eh, y no te das cuenta que para que sucedan las cosas, también tienes que dejar que otros de tu equipo o de tus equipos extendidos lideren proyectos, iniciativas y demás, ¿no? Y eso creo que también yo lo he aprendido en el camino, ¿no? No es todo lo hace Juan, ¿no? Pues si hay que repartir la chamba, pues sí, sí bien, pero hay que apoyar, uno está para facilitar a que sus equipos hagan la chamba y la puedan hacer de la mejor manera, ¿no? Creo que eso es lo que yo he aprendido también en el camino. Ahora, Carlos, digo, ya nos platicaste varias anécdotas y varios buenos puntos de referencia que hacen que el legado tenga o genere cierta importancia. ¿Tú por qué crees que es importante tener definido el legado? Más que irnos, pues ahí cómo vamos, sino cómo defino ese legado para que realmente sea importante o es importante definirlo. Es muy importante definirlo. La realidad es que si no lo defines, puede que dejes un legado, pero no necesariamente el legado que tú querías dejar. Entonces creo que sí es muy importante definirlo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que todos, en cualquier rol. Imagínate un rol en el que tú no tienes a nadie a tu cargo. Aún así puedes dejar un legado. Si tú eres una persona que te dedicas a ayudarle a todo mundo, a ver cómo puedo, yo ya terminé lo mío, a quién le ayudo, además, yo sé algunas cosas que otros no saben, cómo te apoyo, cosas así, la gente te va a recordar siempre, ¿no? Pero yo creo que cuando vas evolucionando organizacionalmente y llegas a tener a tu cargo equipos, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que es un privilegio el tener una posición de liderazgo. Y creo que muchos no la ven así. Creo que muchos lo ven como que es una posición de estatus que te da la organización. Y yo no creo que sea así, yo creo que al revés, yo creo que es una posición de liderazgo que te la tienes que ganar. Yo creo que el que tú estés en el organigrama y te pongan en una posición te da una ventaja temporal, o sea, unos meses pues van a decir, pues este es el nuevo jefe de jefes de jefes, pero pero cuando tú lo empiezas a ver en acción, pues tú empiezas a tomar tus propias decisiones si deberá ser el jefe de jefes de jefes o no lo era, etcétera, ¿no? Entonces nada más te da una posición momentánea, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que lo ves como un privilegio. Y cuando tú lo ves como un privilegio, te das cuenta que teniendo una posición de liderazgo, todos tenemos el gran poder de influenciar. Todos podemos influenciar, ¿no? Y tenemos que escoger si queremos dejar nosotros una influencia positiva o negativa. Así de fácil, ¿no? Entonces, pues para mí era muy sencillo, ¿no? O sea, yo siempre decía, tenemos que hacer sentir que nuestro equipo es un equipo triunfador. Porque lo eran, porque siempre lo fueron, ¿no? Y yo creo que tú creas una cultura de que vamos a ser triunfadores, de que vamos a ganar, y esas culturas se crean. Lo mismo al revés, cuando empiezas a no dar resultados y todo eso, empiezas a dar puras explicaciones y se crea una cultura de la explicación y de que casi le llegamos y mira, pero lo intentamos y chalala, 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 ¿no? En realidad yo creo que hay que crear una cultura de que somos triunfadores. Creo que para que puedas hacer eso, los tienes que estar motivando constantemente, los tienes que estar reconociendo, y reconociendo es una llamada telefónica, oye, qué bien lo hiciste, una palmada en el hombro, un abrazo en un podium bien dado, con cariño, con sentimiento, con reconocimiento, decir, de veras reconozco que eres un fregón y te lo agradezco por todo el esfuerzo que haces. Se siente y se diferencia, ¿no? Entonces tú dices, creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo que a través de tus acciones, de todo lo que tú hagas, te tienes que convertir en un modelo a seguir, básicamente.
Muy importante lo que comentas, porque creo que sí somos, sobre todo en las compañías en las que somos muy enfocadas a resultados, de repente es, pues hizo su chamba, ¿no? Pues qué bueno, hizo lo que tenía que hacer y te olvidas de tanto de motivar como de reconocer y eso pues como todo ser humano, te infla o te desinfla, ¿verdad? O sea, en el buen sentido, ¿no? Si te motivan y te reconocen, dices, pues voy por más y voy a hacer más. Y si ves que pues nadie te voltea a ver, aunque estás haciendo lo mejor por la compañía y estás dando tu mejor esfuerzo, pues te va mitigando, ¿no? Te va haciendo que pues dices, pues nadie, o sea, no me siento valorado, ¿no, Héctor? Sí, así es, así es. Y fíjate que veo yo como un par de componentes. Por un lado, algunos temas de personalidad, ¿no? Que bien he descrito un poco de cómo era esto de interactuar con Charlie, de recibir esas llamadas. Antes de entrar en vivo, Charlie mencionaba una llamada que para mí fue muy significativa, donde el ánimo estaba bien apachurrado y estaba yo que me cargaba el pintor y me marca Charlie y me dice, a ver, mi Héctor, mira, yo creo esto, me compartió ahí algunos elementos importantes. Esa tarde me sentí yo como ese refugio que te da tu papá, ¿sabes? O tu mamá cuando estás que te sientes súper mal y que te dan esa llamada o te dan ese abrazo de contención. Para mí fue un momento clave, ¿no? Y digo, esa parte está muy relacionada con este tema de la personalidad del líder. Pero adicional a eso también están estrategias concretas, como muchas que seguramente Charlie nos puedes platicar, que de manera consciente se han creado para que dentro de la organización exista este arropar al colaborador para que dé grandes resultados. Me gustaría preguntarte entonces, eh, ¿qué legado o a través de qué huellas con los equipos lograste posicionar conscientemente este legado que has querido dejar en los equipos que te ha tocado conectar? Mira, muy sencillo. Lo escribí, el legado que yo quería tener en el 2006. O sea, en el 2006 lo escribí y lo tenía ahí enfrente de mí en la oficina y todo este rollo y decía ser conocido como el líder carismático, optimista y realista que tocó los corazones y las mentes de las personas, creando equipos empoderados y talentosos y que fueron capaces de transformar y evolucionar el negocio, entregando crecimiento sostenido a través del tiempo, básicamente, ¿no? Súper. Y lo puse allí y se los compartí a mis directores. O sea, cuando lo puse se los compartí a mis directores. O sea, todos mis directores sabían que yo quería dejar ese legado. Incluso les dije, por favor, si yo hago algo o actúo de alguna forma que no vaya en consecuencia con lo que yo quisiera dejar, díganmelo, ayúdenme. Pero todos lo veían y todos entraban a mi oficina y lo veían y cosas así, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hablar eso y tú dices, oye, quiero ser un líder carismático, optimista y realista. Son 3 adjetivos. Pero ¿qué implica esto? ¿No? ¿Qué implica el carisma? ¿Qué implica el optimismo? ¿Qué implica la realidad? Entonces, yo era mucho de tener cercanía con la gente. O sea, definitivamente si me decías entre una reunión en el corporativo o estar en una sucursal con la gente, 1000 veces la segunda, by far. Yo sentía que agregaba mucho más valor en la segunda parte que la primera estar ahí en reuniones, que unas eran muy buenas y otras nada más íbamos a calentar la silla, ¿no? Entonces yo sentía que en las que cuando salía al campo definitivamente nunca calentaba la silla y que podías impactar a la gente. Entonces, esa parte te empieza a acercar, el poderte acercar con las personas cuando van mal, porque empiezas a conocer a la gente cuando las cosas van mal, ¿no? Y el poder decirle, oye, lo vamos a sacar, ¿cómo te ayudo?, etcétera, y poder lograr que tus equipos empiecen a reaccionar y que todos busquen, que todos lleguen. O sea, al final, pues todos competíamos y mis equipos competían entre sí y había recursos para todos, pero llegó un momento en que si yo digo, este recurso va para una región X, pero esa región X va muy bien, y hay una región Y que va muy mal y no tiene los recursos, la misma región X decía, te los mando. Lo perdimos un momentito, ¿verdad? ¿Sí puedo jugar? Sí, un Sí. poquito. Ahorita seguramente se Sí, reconecta. pero estaba hablando de temas interesantes
de apoyarse entre equipos. Te perdimos un momentito, Charlie, cuando decías que una región apoyaba sí, a otra, inclusive cuando veía que iba mal, ¿no? Así es. para que todos llegaran, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas ayudaron, ¿no? Y el ser realista, el decir las cosas como son, porque yo criticaba mucho y aún critico que la gente dice lo que sabes que la otra persona quiere escuchar y no lo que en realidad es. Y creo que cuando aprendes a decir las cosas, cambian, ¿no? Y había también otras cosas. Creo que como líder, cuando las cosas vayan bien, siempre, siempre, siempre se debió a tu equipo. Tú no tuviste nada que ver en eso y se los tienes que reconocer a tu equipo. Y cuando las cosas vayan mal, siempre, siempre, siempre es tu bronca. Y reconócelo. O sea, algo no hiciste a tiempo, en algo no diste seguimiento, a algo no actuaste a tiempo y reconócelo, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas van haciendo diferencia, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, yo decía, quiero tocar el corazón y la mente de las personas, ¿cómo los vas a tocar si nunca estás con ellos? Claro. Entonces, tenías que andar allí con ellos todo el tiempo y hablando y para mí era muy fácil el estar en la calle caminando y pues yo abrazaba al supervisor o al vendedor y ahí íbamos platicando, pero con un abrazo, ¿no? Yo siempre he dicho que en el área comercial tienes dos brazos. Con uno aprietas, porque tienes que apretar, porque necesitas los resultados, y con el otro abrazas. Entonces, pero tienes que usar los dos. Y entonces, pues tienes que estar con ellos, ¿no? Y luego decíamos, creamos equipos empoderados y talentosos. Se crearon un mundo de programas de desarrollo que me agrada ver que en la organización hasta hoy perduran. Sí. O sea, tenemos programas que son organizacionales, que incluso muchos no saben ni cómo surgieron, o sea, no saben ni de dónde nacieron, ni por qué se llaman como se llaman, etcétera, pero pues nos tocó crearlos en nuestro momento, ¿no? Y eso era para ir llevando a la gente para que fuera evolucionando, para que fuera creciendo y cosas así. Y el decir, lograr crecimiento sostenido, o sea, un récord para mi ego file, y alguna vez se lo dije a uno de mis jefes cuando me estaba despidiendo, le dije, esto es para el ego file, porque te repito, los resultados nadie se acuerda, pero de 27 años que correteé la chuleta, 2 años no entregué plan en una organización que era muy complicado, ¿no? Pero de 27 fallarle 2. Y además uno le fallé por 3 décimas, que si yo hubiera regresado a la primaria me hubieran dicho que eso del Subí al siguiente. 99.7 sube a 100 y ya llegaste al plan, pero bueno, la cosa es que no llegamos, ¿no? Entonces, pues, logras que el equipo se sienta triunfador. Y ese último año que fallamos, que fue 2014, recuerdo que yo en una convención me paré y les pedí disculpas a todo el equipo, y dije, fallamos, fue por mi error, porque íbamos mal y nos empezamos a llenar de muchas actividades que perdimos el foco y perdimos el rumbo. Yo no supe parar todas esas actividades que mandaba la empresa ahí como que queriendo resolverlo y en lugar de resolverlo nomás complicaban más las cosas. Pero pues yo dije, fui yo, les pido disculpas y de ahí otra vez volvimos a seguir generando siempre resultados por arriba de lo que nos pedían, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Pero lo tienes que escribir, porque si lo escribes, pues ya más o menos sabes, caray, pues estoy diciendo esto y esto qué significa, pues equipos empoderados y cómo los empodero y cómo los hago talentosos. Hay que crear programas de desarrollo. Oye, y que quiero estar conquistando los corazones y las mentes de las personas, pues ¿cómo lo hago? Pues tengo que andar cerca de ellos, ¿no? Y que tenemos que crecer, entonces pues yo siempre decía, el único campeonato que importa es el próximo, ¿no? Entonces ya logramos un resultado, ya logramos el campeonato, el plan, perfecto, confeti, abrazos, y el que sigue, que es el más importante, ¿no? Y así nos íbamos. Entonces, pues creo que es por allí. Buenísimo, Charlie. Sí, grandes recomendaciones. Espero que todos los que nos están escuchando estén tome notas, porque sin duda, no es lo mismo que te lo platiquen desde hoy, leí este libro de Ken Blanchard o de muchos teóricos de liderazgo. El tema es, puedes tomar ideas de diferentes teóricos y de diferentes libros que te encuentras, podcast y lo que tú quieras, pero ese tema de llevarlo a la realidad es ahí donde ya la experiencia te nutre y te dice, oye, sí va por aquí, va por acá, aprendes y retomas, y vas generando esos como íconos que te permiten ir construyendo el legado, ¿no? Y la verdad es que está sensacional. ¿Cómo ves, Juan? Espero que tome notas. La verdad es que ya tengo aquí varias notas muy interesantes que
de aprendizajes o de cosas que me ha hecho recordar, Charlie, de, oye, esto es importante, ¿no? Para ser un mejor líder y entonces realmente dejar ese legado. Ahora, Charlie, para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a los líderes que quieren dejar pues su legado, no solo la huella, sino el legado? Mira, yo creo, a ver, lo más importante, yo creo que tienen que comenzar hoy, comiencen hoy, yo les diría, comiencen hoy leyendo. Creo que sí lees muchas cosas de liderazgo y cosas así, y ahí vas diciendo, oye, esto es importante, estudiando. Creo que hay muchas cosas también que te hablan de liderazgo, pero sobre todo yo les diría, observen conductas de líderes que ustedes vean, que ustedes crean que son importantes y empiecen a aplicar esas lecciones, ¿no? Porque el legado se construye con pequeños logros que se van apilando uno sobre el otro. Y ahí se va construyendo, ¿no? Y lo más importante, sean ustedes, o sea, les repito, vean conductas, vean qué les sirve, qué no les sirve, pero no pueden copiar a nadie, o sea, al final es su propio estilo, tienen que ser ustedes, definan cuáles son sus aspiraciones de carrera a largo plazo, qué clase de rol quiero, qué clase de trabajo, descríbanse, tengan una descripción de ustedes como líderes, ¿no? ¿Qué hacen bien? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Cómo otros describirían su liderazgo? Si les preguntan otros, oye, ¿cómo me describen? Piensen en algún líder que admiren. Y ese líder puede estar allí o puede ser alguien incluso histórico, ¿no? O sea, de la historia. Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, ¿cuál es la impresión que este líder dejó en mí, ¿no? O en otros, o en el mundo, porque ya murió. ¿Y por qué tuvo ese clase de impacto? ¿Y cuáles son las características que más admiro de él? Y ese pequeño tipo de cosas lo hacen. Escriban su legado, les repito, yo escribí el mío y entonces eso me dio mucha gasolina para decir, ok, se oye bien bonito, y ahora qué voy a hacer para que el día que yo ya no esté en esta organización lo digan. Y miren, les quiero compartir, tengo una fotografía de un cuadro que cuando me retiré me dio mi equipo, que lo tengo ahí en la casa, pero le saqué la foto porque dice, querido Carlos, por parte de tu equipo te queremos agradecer por ser en verdad un líder carismático, optimista, con los pies en la tierra, que ha tocado el corazón y las mentes de la gente que te rodea, generando un talento empoderado y un equipo fuerte. Al mismo tiempo, queremos agradecer tu alegría, tus enseñanzas y tu gran corazón que ha hecho de PepsiCo Distribución Directa un equipo fantástico en donde cada uno de nosotros te vemos como el centro de esta gran familia. Con todo nuestro cariño, tu equipo, bla, 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 ¿no? Entonces, y se los digo porque sé que me lo dieron de corazón. Sé Claro. que fue genuino. Sé que no fue para salir del paso, ¿no? Pero si ven, tiene muchas de las frases de la misma legado que yo quería dejar, ¿no? Entonces, por eso me encanta ese cuadro. Entonces, pues creo que es eso, creo que al final del día sean ustedes, o sea, no copien a nadie, todo el mundo tiene su estilo y creo que acuérdense que si empiezan hoy y empiezan a escribirlo y ven qué tipo de acciones tienen que hacer, pues se va construyendo momento a momento, no es algo así, entonces se va apilando una sobre de otra. Y entre más gentes y corazones toquen, mejor, eso es lo que se le va a quedar a todo mundo, ¿no? Y como se los dije hace rato, es de verdad que es un privilegio ser un líder, ¿no? Entonces, apliquen esos principios, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Conózcanse, logren empatía, porque a la gente no le importa quiénes son, de dónde vienen, dónde estudiaron, qué puesto tienen, les vale sorbete. A ellos, hasta que no se den cuenta que ellos te importan a ti, no les vas a importar tú a ellos. Y eso hay muchos líderes, o más bien yo diría jefes, que no se dan cuenta. Muchos llegan con que en el organigrama dice que yo soy tu jefe y como que ponen una pared y a ver si me ves y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso no es, ¿no? Tengan una visión clara de que hacia dónde van, acostúmbrense a dar los resultados, sean muy claros en sus mensajes, en la comunicación, usen el humor. Créanme, esto no es de vida o muerte, de verdad hay cosas peores que no entregar un resultado en algún momento, todo se puede resolver y sean persistentes. Si en algún momento no tienen éxito, pues hay que volverlo a intentar, ¿no? Pues básicamente eso es lo que yo les diría.
No, pues casi, Charlie ya se aventó el resumen del episodio. Con esto último, porque la verdad es que lo resumiste muy bien, Charlie. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos ha dado mucho gusto, ha sido un placer enorme que estés aquí con nosotros compartiendo lo que dijo Héctor al principio, ¿no? No solo de teórico, sino de lo que vives día a día. Y pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Y pues ¿a qué nos vamos, Héctor? Vamos con el resumen. Bueno, pues hoy tuvimos, como les decía, el gusto de estar aquí con Carlos González, mejor conocido como Charlie o el Capi González. Nos estuvo hablando en este episodio 64 de liderazgo y legado, cómo se construye. Empezó hablándonos Carlos pues, de qué es el legado, ¿no? Y decía Carlos que es algo de extremo valor, que es duradero, que es algo que le dejas a otros, que se genera en el día a día y que es la sumatoria de todas aquellas cosas que tú generas impacto en la gente, ¿no? Y que genera un impacto que además otros quieran seguirte, ¿no? Al tú generar ese legado. Ahora, también nos platicaba Charlie de qué otros líderes le han dejado en él. Y nos decía, bueno, en mis 23 jefes diferentes que he tenido en mi carrera profesional, pues me dejaron 2 puntos muy importantes. Uno, autoconocimiento, ¿no? Te ayudan a ir formando tu propio criterio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que no quiero hacer? ¿Cómo quiero hacer y cómo no quiero hacer? Y además, uno muy importante también, que es, lo hicieron creer que podía hacer cosas que él mismo al principio pensaba que no iba a lograr. Y entonces en ese nivel le han dejado esas 2 grandes enseñanzas y al final de cuentas, pues fue parte del mimetismo que se generó al trabajar con ellos, ¿no? Otra cosa que nos compartía Charlie es que pues todos podemos dejar una huella, sin embargo no todos necesariamente dejamos un legado. Dejamos un legado realmente cuando la gente cuando lo que tú hiciste o lo que tú generaste en otros trasciende a través del tiempo. Cuando tú ya no estás ahí, la gente se sigue acordando o sigue tomando esos ejemplos, esas cosas, ¿no? Y otra cosa que nos decía importante también es, y darle la oportunidad a veces a la gente de liderar, no siempre porque tú eres el líder o la cabeza de un equipo de trabajo, pues tú siempre lo tienes que hacer todo. Hay muchas cosas o la mayoría de cosas que más bien tú tienes que facilitar y que otros lideren esos proyectos, esas iniciativas. También nos compartía algo muy interesante que a mí me pareció, es la importancia de definirlo, ¿no? Es importancia de definir el legado, o sea, que realmente no es, ahí te vas como el borras, como dicen por ahí, sino es, defínelo para que realmente lo encauces y que otros vean que lo que estás haciendo, ¿no? Ya que tener una posición de liderazgo es un privilegio, no solo es una jerarquía o un estatus, sino es un privilegio realmente. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es, podemos influenciar positiva y negativamente en la gente y a veces no nos damos cuenta, pero si tenemos un legado claro y la gente sabe que ese es el legado y además la gente nos retroalimenta, pues podemos llegar más pronto a él, ¿no? Otro punto muy importante que como líderes no se nos debe de olvidar es motivar y reconocer constantemente a nuestros equipos. Motivarlos constantemente para hacer ver que nosotros creemos en ellos, que nosotros sabemos que ellos van a llegar a donde van a llegar o a donde tienen que llegar, y luego reconocerlos, ¿no? Darles su aplauso, su apapacho, su abrazo, decir, tú lo lograste, ¿no? Tú lo hiciste. Y un punto muy importante, hablando particularmente solo del tema del legado y que va enlazado con el liderazgo, es que nos decía Carlos, es escríbelo, porque si lo escribes, pues ya lo tienes presente. Tenlo presente, compártelo. Si lo compartes, inclusive otros pueden ayudarte a decirte, oye, si vas por el buen camino, ya te estás desviando, y eso pues te puede ayudar a realmente generar ese impacto que luego Charlie ahí nos compartió hace unos minutos, que pues su equipo al final de muchos años trabajando juntos le dijo, mira, lograste esto, ¿no? Y este impacto lograste, y todo ese impacto era parte de lo que el mismo legado que Charlie había puesto, que había escrito en algún momento en su vida, ¿no? Y otro punto muy importante en el legado es ser realista y de las cosas como son. Y finalmente, las recomendaciones que nos daba Charlie es, o que nos da Charlie es, comiencen hoy. O sea, si no lo tienen claro, comiencen hoy. Comiencen hoy buscando ser mejores líderes de diferentes maneras. Sí leyendo, sí estudiando, pero sobre todo observando conductas de los líderes o de ustedes mismos, porque a veces no observamos las propias, ¿no? ¿Y cómo puedes observar las propias? Pues si no te das cuenta, pues pide feedback, ¿no? Pide retroalimentación.
nos decía también sean ustedes, no copien, definan su propio estilo, sus aspiraciones, descríbanse ustedes mismos como líder y que otros les digan cómo los ven a ustedes como líderes, ¿no? Y esto es, entre más gente ustedes impacten o nosotros impactemos como líderes y más corazones, quiere decir que ese legado realmente está quedándose ahí. Tengan persistencia y mucha empatía. Y pues cerrando, Charlie, con el resumen, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Héctor, todo un placer y bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima, que estén todos muy bien. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. ¡Contamos contigo!